y bienvenido al podcast de Tecnoapp 21, episodios semanales con análisis, entrevistas y conversaciones sobre tecnología. Yo soy Javier López y te acompañaré en los próximos minutos. Hoy quiero explorar una de las transformaciones más emocionantes y prometedoras en el campo de la medicina, la revolución diagnóstica impulsada por inteligencia artificial, las ventajas e inconvenientes, los retos que plantea para el sector de la salud y las implicaciones éticas y médicas que abre ante nosotros. ¡Comenzamos! El episodio de esta semana está patrocinado por La diferencia está en la dosis, el podcast de divulgación científico-sanitaria, un programa hecho por los farmacéuticos Irene González y Guillermo Estrada enfocada a profesionales de la salud y, por supuesto, a pacientes y clientes de farmacias, es decir, para todos. Cada semana, Guillermo e Irene tratan un tema en profundidad de la mano de uno o varios expertos en la materia, ofrecen una buena dosis de datos y una conversación amena e instructiva. No lo dudes y escúchalos en tu plataforma de podcast favorita. Tienes el link de acceso en las notas del episodio. Bueno, pues esta semana, o bueno, mejor dicho, este mes de noviembre, tenemos un nuevo patrocinador que es el podcast de La diferencia está en la dosis. Ya os he comentado un poco de qué va. Los tuve la semana pasada charlando conmigo, explicando un poco no solo el podcast, sino un poco cuál es su labor divulgativa en redes sociales. Y bueno, pues os lo recomiendo, así que no solo porque sean el patrocinador, sino porque son grandes profesionales y hacen un podcast muy, muy interesante. Ya tenéis la información en la cuña y en las notas del episodio y demás. Vamos un poco al tema de esta semana, que tiene también un poco que ver con el tema de las farmacias, más bien el tema de la salud, ¿no? Que es la revolución diagnóstica o cómo la inteligencia artificial está cambiando la medicina. La medicina, a lo largo de la historia, ha dependido en gran medida de la habilidad humana para identificar enfermedades y trastornos. Sin embargo, en los últimos años hemos sido testigos de un cambio tectónico en la forma en que se realizan los diagnósticos médicos. La inteligencia artificial, la IA, con su capacidad para procesar grandes cantidades de datos y aprender patrones complejos, ha irrumpido en el mundo de la atención médica de una manera que está transformando, si no radicalmente, va camino de hacerlo, la forma en la que entendemos, la forma en la que prevenimos y tratamos las enfermedades. Hoy quiero explorar un poco cómo la IA ha evolucionado desde su introducción en la medicina y cómo está revolucionando la práctica médica en todo el mundo. Hay casos de estudio realmente fascinantes en los que la IA ha superado a los médicos en la precisión diagnóstica. No es lo habitual, pero en algunos casos sí se ha dado esta extraña situación en la que ya la inteligencia artificial supera al diagnóstico humano. Y esto, evidentemente, pues os podéis imaginar, acorta muchísimo el tiempo necesario para identificar enfermedades críticas y al final, en última instancia, lo que hace es que salva vidas. Sin embargo, aunque todo pueda parecer muy bonito, esta revolución no está exenta de desafíos y de ciertos dilemas éticos. A esto le voy a reservar un apartado para tratar el tema de la privacidad de los datos de los pacientes, la responsabilidad en la toma de decisiones médicas, sobre todo asistidas por IA, y cómo garantizar que esta tecnología se tiene que usar de una forma que no deje a nadie atrás, es decir, que sea algo más o menos democrático, que todo el mundo pueda tener acceso a ello, y no solo ciertas élites. Bueno, vamos a ver lo primero, la evolución en los diagnósticos médicos, es decir, la historia de los diagnósticos médicos, porque la búsqueda del diagnóstico preciso es una parte fundamental de la historia de la medicina, ¿no? A lo largo de los siglos, no me voy a remontar mucho, pero sí que es cierto que esto viene de muy atrás. Ya los médicos, los curanderos, siempre se fiaron mucho de la observación, ¿no? de palpar, de un poco del conocimiento empírico para identificar enfermedades. Los primeros diagnósticos a menudo se basaban en síntomas muy visibles o descripciones de los pacientes que dejaban un poco margen a la interpretación subjetiva, es decir, sabían que era algo que se veía que estaba ahí afectado y era más fácil diagnosticar cuando los síntomas son visibles, ¿no? Con el tiempo, a medida que la medicina avanzaba y se desarrollaban técnicas más especializadas, como la auscultación con el estetoscopio ya en el siglo XIX o la radiografía en el siglo XX, todos estos avances han ido permitiendo a los médicos obtener información más objetiva sobre el estado de los pacientes, pero dependían en cierta medida de la experiencia y sobre todo del juicio clínico individual. Es decir, al final el criterio del médico se imponía sobre muchas otras cosas para dar un diagnóstico. Claro, esto da una serie de...
genera una serie de desafíos en los diagnósticos tradicionales, porque a pesar de estos avances, los diagnósticos médicos de toda la vida se enfrentan a varios desafíos. Por un lado, la subjetividad, es decir, la variabilidad entre médicos y la posibilidad de errores humanos, que es una cuestión persistente. Es decir, aquí esto nos pasa constantemente. Un médico te da un diagnóstico, pero vas a otro sitio, a otra consulta, o sales de la sanidad pública a la privada y vuelves, y te puedes encontrar con diferentes diagnósticos. En algunas enfermedades, especialmente en las etapas iniciales, esto es difícil de detectar con precisión por la naturaleza tan sutil de la propia enfermedad y por la falta de herramientas adecuadas. Entonces esto genera cierto problema, donde yo creo que la IA es donde entra en juego para cambiar un poco las cosas y darnos una herramienta extra, ¿no? Para que en cierta medida esto sí que pueda llegar a revolucionar la medicina a largo plazo. No ahora, pero sí a largo plazo, sobre todo a medida que la IA también avance, ¿no? La llegada de técnicas o de herramientas, mejor dicho, que utilizan inteligencia artificial sí que puede marcar un punto de inflexión en esa evolución de los diagnósticos. Porque la IA sí que es capaz de procesar enormes conjuntos de datos médicos, desde imágenes de resonancia magnética a informes de laboratorio, registros de pacientes, un montón de cosas que nos permiten identificar patrones que sí que es cierto que pueden pasar desapercibidos para los médicos, para las personas, porque o bien no tienen acceso a toda esa cantidad de datos o no pueden procesarlo, porque no tienen capacidad para procesar toda esa información y sacar una conclusión, ¿no? Los algoritmos de esta inteligencia artificial pueden analizar todas estas vastas cantidades de información en cuestión de segundos y nos pueden proporcionar un diagnóstico más preciso y sobre todo también sugerencias de tratamiento más inmediatas, es decir, que ya tienen la respuesta según tienen el diagnóstico, no tienen que a lo mejor investigar o formarse sobre qué está ocurriendo, que los médicos ya están formados, pero muchas veces incluso ellos necesitan refrescar información porque se enfrentan a muchas situaciones donde no tienen toda la información. Sin embargo, una IA que tiene grandes bases de datos, que maneja con los algoritmos, puede manejar esta información en cuestión de, como digo, de segundos, nos puede ya dar una sugerencia de tratamiento muy rápida. Esto ha permitido el desarrollo de sistemas de apoyo a la toma de decisiones que ya están ayudando a los médicos a tomar decisiones informadas, basadas en evidencias y con datos objetivos que les dan toda esa información tratada en tan poco tiempo, ¿no? En cuestión de segundos. Esto, claro, no solo mejora la precisión diagnóstica, sino que también acelera el proceso de empezar con el tratamiento, que es crítico en ciertas situaciones médicas pues, que tienen urgencia, ¿no? Al final, la evolución de los diagnósticos es un viaje que hemos hecho hasta aquí, muy largo, que es fascinante porque es parte de la evolución de la medicina como tal y que bueno, pues estaba basado siempre o casi siempre en pruebas que eran empíricas, hasta que ha llegado, bueno, pues la ciencia ha ido entrando dentro de la medicina, ha ido avanzando, nos ha ido dando herramientas, como lo fue revolucionario en su día las ecografías, las radiografías, los rayos X, ese tipo de cosas que cuando llegaron revolucionaron la medicina. Y ahora no podemos imaginarnos que te diagnostiquen o que te vean una fractura de un hueso sin haber hecho una radiografía previa, ¿no? Pues puede que el día de mañana no entendamos un diagnóstico sobre una enfermedad importante o crónica sin que haya habido un tratamiento de datos a través de una IA. Y esto es algo que ahora mismo se está introduciendo, pero que una vez que esté insertado en el sistema de salud, no vamos a poder ni a querer vivir sin ello. Pero claro, esto, como digo, tiene diferentes aspectos a los que hay que tratar, ¿no? Por un lado, también me gustaría ver un poco las aplicaciones que hay ahora mismo ya de diagnóstico médico en la inteligencia artificial. Esto se puede ver por casos de estudio y por ejemplos concretos que ya se están utilizando, ¿no? Es decir, que ya hay cosas que se están usando y me gustaría sacar un poco el tema, ¿no? La integración de esa IA en la medicina está dando lugar a, yo creo que avances
que cuando los ves de entrada, pues parecen un poco impactantes, ¿no? Son bastante impresionantes, ¿no? Un ejemplo muy destacado es la capacidad de la IA para analizar imágenes médicas, que esto ya lo hemos visto, como muchas radiografías, tomografías computarizadas, resonancias magnéticas. Todo esto las cogen una inteligencia artificial y con muchas, muy distintas, son capaces de generar una base de datos con lo que les da una precisión bastante precisa, una precisión bastante sorprendente, ¿no? Bastante más fuerte, o sea, más clara o más concisa de lo que un médico es capaz, porque no ha tenido acceso a lo mejor a cientos y cientos de radiografías distintas, sino que ha visto en su trayectoria médica, ha visto X radiografías, 20, 50, 100, 200, 500, pero no ha visto a lo mejor 4.000 o 7.000 o 15.000. Y para que nos entendamos, por ejemplo, cuando los algoritmos de inteligencia artificial se entrenan con grandes conjuntos de datos, pueden identificar anomalías en mamografías, por ejemplo, que podrían pasar desapercibidas para el ojo humano. Esos diagnósticos de enfermedades son, cuanto más precoces, mejor se puede luego tratar. Y el hecho de que una inteligencia artificial detecte algo que nosotros, como seres humanos, no somos capaces de detectar, es algo que yo creo que es un grandísimo avance. El diagnóstico en enfermedades oculares, por ejemplo, la IA ha demostrado que tiene una gran eficacia porque es capaz de identificar retinopatías diabéticas en imágenes de retina. Eso también es otro caso que llama mucho la atención, ¿no? Son ciertas patologías que en algunos casos son difíciles de localizar en los estados más iniciales, ¿no? Cuando están empezando. Y ahí es donde a lo mejor yo creo que la inteligencia artificial puede marcar más la diferencia. Luego, la ventaja en la precisión de la IA en comparación con métodos tradicionales es bastante evidente, porque brinda una serie de ventajas bastante notables en comparación con un método tradicional diagnóstico. En primer lugar, porque puede analizar, como digo, volúmenes de datos muy grandes en tiempo récord, y eso acelera procesos de diagnóstico. Pero además es que es capaz de identificar patrones y sutilezas que para un médico, debido a la fatiga, al momento en el que está, a los estados de ánimo, a un montón de situaciones, puede ser que en un momento dado un médico, y de hecho esto pasa, como cualquier persona en su trabajo, ¿no? Es decir, hay días mejores y días peores, días que afinas más y días que afinas menos. La cuestión es que una inteligencia artificial siempre va a tener el mismo resultado sobre un análisis, no te va a variar ese resultado. Y los médicos, como seres humanos que son, pues pueden detectar en ciertos momentos algunas cosas que a lo mejor en otros momentos a ellos mismos se les hubiera pasado. Y esa precisión nos da una ventaja que es un factor también, yo creo, clave. Aquí los algoritmos de aprendizaje profundo son los que alcanzan esas tasas de precisión tan excepcionales en enfermedades muy distintas, y desde cardiovasculares a cáncer, a un montón, os podéis imaginar, ¿no? Un montón de opciones. Y esto, sobre todo, beneficia al paciente, porque le da un diagnóstico más concreto y mucho más rápido, pero también puede en un momento dado reducir la necesidad de que te tengan que hacer pruebas invasivas o pruebas que te cuesten mucho dinero. Es decir, si una inteligencia artificial ha sido entrenada con cientos, miles de radiografías, de mamografías, ¿no? Y puede detectar con una única mamografía que te hayan hecho, puede detectar un cáncer, pues evidentemente no vas a tener que necesitar otra segunda, una tercera, una cuarta o un proceso durante X meses en los que a lo mejor pues se detecte o no se detecte. Si de entrada ya te dan un diagnóstico, bueno, pues mucho mejor, ¿no? Esto, por supuesto, al final impacta en la velocidad y en la eficiencia de ese diagnóstico, que son áreas donde yo creo que aquí la inteligencia artificial sí que brilla, ¿no? sobre el factor humano, porque en situaciones de emergencia, y aquí por ejemplo estoy pensando en un accidente cerebrovascular, la rapidez en la que se toma una decisión de un tratamiento marca la diferencia entre que el paciente viva o muera. Y los sistemas de IA pueden analizar imágenes de TCD cerebral
en cuestión de minutos. Y eso les permite a los médicos tomar decisiones críticas de una forma mucho más rápida. A ver, esto es son casos muy puntuales, pero claro, si tú ya tienes acceso a esa herramienta, puedes tomar una decisión basada en algo, digamos, ya entrenado de por sí, ¿no? Es decir, que no es tu opinión solo, sino que no es solo lo que tú veas o no veas, sino que es también la información que te genera una inteligencia, que te da una inteligencia artificial, ¿no? Esa eficiencia, al final, es una mejora en la gestión de los recursos de la atención médica, porque reduce la necesidad, como digo, de repetir pruebas, de hacer diagnósticos invasivos, y esto pues ayuda muchísimo al flujo de trabajo en los hospitales, ¿no? A reducir costes, porque no tienes que estar esperando a que a lo mejor una sala de rayos X o una máquina para hacer una prueba concreta esté libre, sino que tú ya tienes un diagnóstico y digamos que ese paso intermedio te le saltas. Todo esto redefine en cierta medida esa atención médica en términos de precisión, de velocidad, de eficiencia, que como digo, ahora mismo a lo mejor se está dando en casos concretos, sobre todo en hospitales concretos que tienen acceso a estas herramientas, pero yo creo que esto poco a poco lo vamos a ir viendo cómo se implementa más en los sistemas de salud, y esto a la larga debería cambiar en cierta medida la atención médica, al menos como complemento o como herramienta. Pero claro, dicho todo esto, visto todo lo positivo, ahora tendríamos que hablar un poco de los desafíos, de las consideraciones éticas, de las discusiones que genera el utilizar inteligencia artificial en la medicina. Vale, todo esto es un avance que es muy asombroso en cierto sentido, pero yo creo que aquí hay un desafío significativo en el tema ético, y es un poco la preocupación por la equidad y el acceso. Es decir, la IA no está disponible para todos los pacientes, y esto puede generar una brecha en la atención médica entre aquellos que pueden beneficiarse de esta tecnología y aquellos que no pueden. Estoy pensando sobre todo en medicina privada y en ciertos, en países como Estados Unidos, donde la diferencia entre vivir y morir muchas veces es el seguro médico que tengas contratado. Aquí en España esto afortunadamente no nos pasa, pero en otras latitudes, cuando la medicina es privada, en función de cómo sea tu seguro, pues aquí te dan un trato u otro. Y el hecho de que estas herramientas sean punteras y ahora mismo se vayan a implementar en aquellos centros o hospitales que tengan más recursos, va a hacer que vaya a haber un desequilibrio, ¿no? Esto, genera un desafío importante, ¿no? Y luego, por otro lado, está el tema de la transparencia, porque esos algoritmos que utilizan con inteligencia artificial son complejos, difíciles de entender para los médicos y para los pacientes. Y esto a mí me plantea preguntas sobre un poco la capacidad de las personas para tomar decisiones informadas cuando la tecnología subyacente es un poco opaca, ¿no? Por no hablar de la privacidad de los datos de los pacientes, es decir, todos esos datos que recopilan y que se almacenan en bases de datos y que son fundamentales para la IA en la medicina, a mí me genera cierta inquietud sobre la privacidad. Es decir, son datos extremadamente sensibles, y si esto se filtra o si se le da un mal uso, puede tener consecuencias, yo diría que posiblemente incluso graves, porque me parece crucial que se implementen medidas muy sólidas de seguridad y de privacidad para proteger esa información que, como digo, si se filtra, es un problemón. Esto no es fácil de lidiar con ello, porque no es tan sencillo como blindar un sistema, porque este tipo de sistemas necesitan estar, digamos, conectados, si no en la nube, sí que tengan acceso a diferentes bases de datos que no suelen estar en local, y eso, el hecho de estar conectado, te expone muchísimo más. Incluso lo estamos viendo, además es que se da con relativa frecuencia, por desgracia, ataques de hackers o ataques cibernéticos a hospitales para luego secuestrar los datos y pedir un rescate por ellos. Cuando se secuestran esos datos, como digo, es información muy sensible, y aquí la gente se echa a temblar con razón. Y luego, el punto final en cuanto al desafío es un poco la responsabilidad en la toma de decisiones del diagnóstico asistido por inteligencia artificial, porque claro, imaginaos,
¿quién es el responsable si un algoritmo comete un error diagnóstico? Porque la IA no es perfecta. Incluso lo estamos viendo en la IA generativa de texto o de imágenes que cometen muchos errores, ¿no? Entonces, ante este problema, ¿quién es el responsable? ¿El médico? Por haber aceptado ese diagnóstico de la IA, el desarrollador del software que ha entrenado hasta IA, el hospital por ser al final el centro en el que está ocurriendo toda esta historia. Establecer líneas claras de responsabilidad es muy complicado, pero va a resultar casi esencial para garantizar una atención médica que sea segura, que sea justa y sobre todo que no genere problemas luego, problemas personales para el paciente si hay un error o si hay un desenlace fatal, y problemas legales para el médico, el desarrollador y el hospital, que al final van a tener que enfrentarse a un juicio lógico por algo que a lo mejor ha sido un error, que o bien ha sido un error humano o ha sido un error tecnológico. Pero los errores se dan. Y en esto tenemos un problema. Entonces, esa toma de decisiones asistidas por IA a mí me plantea muchas preguntas y no tengo respuesta ahora mismo, porque ¿cómo se equilibra esto con la capacidad del paciente para tomar decisiones informadas y consentir los procedimientos médicos si le están dando una información que a lo mejor es errónea? Es decir, el paciente se tiene que fiar. Al final el paciente siempre se tiene que fiar. Hasta ahora nos hemos fiado de los médicos y ahora vamos a tener que fiarnos de los médicos y de la inteligencia artificial, o de los médicos que aceptan el consejo de la inteligencia artificial como el criterio válido a seguir. Entonces aquí esto, como digo, esto es muy complicado de tratar, pero yo creo que es la cara oculta o la otra cara de la moneda que también tenemos que sacarlo a colación, ¿no? Es decir, no todo son ventajas, pero casi todo. En este sentido, a mí me parece importante tener en cuenta estas implicaciones, ¿no?, que tiene todo esto. Y dicho todo eso, el futuro que tenemos por delante yo creo que va a ser ciertamente revolucionario. Estamos viendo tendencias emergentes en la medicina que el futuro de la medicina yo creo que está intrínsecamente ligado a la evolución continua de la tecnología, y en este caso la tecnología se está viendo revolucionada por la IA. Así que esto es una tendencia que está en expansión y que más allá de la interpretación de imágenes y de todo esto y de los análisis de datos y demás, yo creo que al final es un nuevo concepto de cómo la medicina se va a desarrollar a partir de ahora. Este tipo de herramientas, de soluciones, requieren una colaboración entre seres humanos y tecnología y máquinas. La IA no va a reemplazar a los médicos, eso lo tengo clarísimo, pero eso no quita para que los médicos tengan que adaptarse a una nueva realidad en la que van a tener que trabajar con otros criterios profesionales que ya no son de otros compañeros o de otros hospitales, sino que van a tener que trabajar con criterios generados por máquinas, ¿no?, con recomendaciones basadas en datos que se supone que están pensadas para mejorar la toma de decisiones, ¿no? Este impacto potencial en la atención médica yo creo que se está viendo poco a poco. Estamos ahora todavía en una etapa muy temprana de todo esto. Ya se ven casos, ya se publican noticias, ya se empieza a ver un poco cómo se puede utilizar esa inteligencia artificial en beneficio de las personas en el día a día. Y cuando el caso es de éxito, bueno, pues todos aplaudimos y empezamos a pensar en nuevos posibles usos y en cómo esto nos mejora la vida y demás. Pero cuando lleguen casos, y llegarán, en los que alguien muere porque el diagnóstico fue erróneo o porque se tomó una decisión en función de un criterio seguido por la recomendación de la inteligencia artificial,
pues entonces aquí veremos cómo las cosas cambian mucho y la gente empieza a poner el freno a todo esto. Creo que no es ni una cosa ni la otra, no hay que dejarse llevar por la ilusión que esto nos pueda generar de que nos va a mejorar la vida del todo, ni hay que ser escépticos y no dejar que la inteligencia artificial forme parte ya de nuestra vida, incluso en el tema de la medicina y la salud. A mí me parece que esto, desde luego, da muchísimo que hablar. Esto abre un melón en cuanto a ¿merece la pena que dejemos que la inteligencia artificial tome decisiones tan críticas en nuestra vida por nosotros, en cierta medida, ¿no? o por los médicos? ¿Merece la pena? Es decir, lo que vamos a perder a cambio ¿merece la pena? ¿Es esa falta de toma de decisiones? O no, es decir, o deberíamos limitar muy mucho, que solo fuera como un consejo aparte ese diagnóstico que nos pueda dar una IA, pero que al final tiene que prevalecer sí o sí siempre el diagnóstico de un médico, aunque sea diametralmente opuesto a lo que nos ofrece una inteligencia artificial. Aquí, como digo, es abrir un auténtico melón. Las cosas no son ni blancas ni negras, eso ya sabéis, siempre hay una gran cantidad de grises. Pero vamos a tener que mirar todo el espectro, desde el blanco más puro hasta el negro, pasando por todos los grises, para intentar encontrar un camino. Dicho todo esto, seguimos la conversación por redes, X, Mastodon, Telegram, iVoox, donde queráis dejar un comentario, ahí responderé. Muchísimas gracias por haber escuchado y descargado el episodio. La semana que viene, como de costumbre, habrá un nuevo episodio en todas las plataformas de streaming. Sin más, me despido. Un cordial saludo.